Bueno, y ahora le voy a presentar a alguien que ya tuve un mano a mano, creo que 2 o 3 veces, y de 1 hora cada uno, porque es una biblioteca, en la historia viva de una parte de la política nacional y provincial. Pero como dice la gente, o como dice la Mirta Legrand, el público se renueva, así que le voy a saludar a Víctor Félix Revillo. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por lo... Bueno, pero a ver, lo bueno que tengo es que tenés una memoria privilegiada. Tenés cuando charlamos de tu paso por tu inicio allá en Córdoba, bueno, vos sos de San Francisco. Antes inclusive. Claro, vos sos de San Francisco. ¿Dónde naciste vos? Claro, yo nací en San Francisco, la ciudad de San Francisco, que tiene una característica, no tenemos la tonada cordobesa, que no es poco. Que es cierto. Que no es poco. Porque está ahí pegado a Santa Fe. Pero como siempre, me acuerdo, Monseñor Príncipe, que ya falleció hace muchos años en un accidente, los santafesinos se deben acordar de él, decía siempre, lo que pasa es que los cordobeses nos corrieron el alambrado. Y yo me quedé pensando, porque cuando yo viajo a Córdoba, desde Santa Fe, me gusta pasar, claro, bajo por la Avenida del Libertador, ¿no es cierto?, a la 25 de mayo de San Francisco, con todos los recuerdos de la niñez, claro, y de la primera juventud, ¿no es cierto? Y ahí está el monumento a Iturraspe. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Claro. ¿Cómo es el tema? Usted, para encontrar un Iturraspe en Córdoba, lo tiene que buscar en la guía y no lo encuentra. Exactamente. Y entonces, ¿de dónde aparece Iturraspe? Iturraspe es de la familia Patricia santafesina. Sí. Entonces, ¿no será verdad que una noche le corrieron el alambrado a Iturraspe? ¿No es cierto? Pero qué buen dato, no lo tenía eso yo. Claro, es Iturraspe el fundador, y está el monumento, ¿no es cierto?, de él sobre la Avenida del Libertador, en San Francisco, que va de norte a sur. Y bueno, entonces a mí me quedó la duda, más allá de todo lo que podemos hablar al respecto. Sí, yo nací en San Francisco, donde hice mis estudios primarios y secundarios, hasta que a los 17 años viajé a Córdoba. Claro, como tantos otros, claro, que iban a seguir una carrera universitaria. ¿Y por qué medicina? ¿Por qué? ¿Quién te tiraba? Mi padre me dijo, ¿qué hacemos, Víctor? Y si me gustaría seguir la carrera universitaria. ¿Y qué inclinación tenés? Bueno, la de la familia, la medicina. Porque un hermano de mi mamá, el tío Emilio Fantín, ¿no es cierto?, era médico y vivía a 20 metros de mi casa, porque, claro, los abuelos maternos, ¿no es cierto?, los padres de mi madre, que habían venido de Italia, de la zona del Friuli, de Udine, claro, ¿no es cierto?, como eran agricultores, tenían sus antecedentes, como en aquella época, sí, compraban tierra, sí, ¿no es cierto?, y habían comprado media manzana, y a cada hijo, tenía 6 hijos, mi abuelo, hijas y hijos también, le di un terreno a cada uno, o sea, estaba la casa de los abuelos, paterna, los abuelos, y alrededor estaban todos los hijos, ¿no es cierto? En ese sentido. Típico de aquella época. Y claro, y nosotros, y justamente la casa nuestra estaba pegada a la casa del abuelo Antonio y de la abuela Elisa en ese aspecto. Así que, sí, somos de San Francisco, la calle Córdoba, casi Boulevard Sáenz Peña, donde está el colegio famoso, un colegio nacional, Avellaneda, el colegio Avellaneda, ¿no es cierto?
y donde yo hice mi estudio secundario, parte de los estudios secundarios, porque cuando llegué al cuarto año yo no seguí para maestro. Tuve que ir al Colegio San Martín, que estaba más al norte, para recibirme de bachiller, porque la idea mía era seguir medicina, indudablemente, en ese aspecto. Y yo elegí medicina, y yo le digo en la actualidad porque, claro, a mí me ocurre lo siguiente. Como yo tenía una larga trayectoria, sobre todo en la provincia de Santa Fe, en la política, los amigos la consultan a mi señora, que es médica. Dice, no, porque vos de medicina no debes saber nada. Estaban equivocados, yo ejercí la medicina. No solamente, ya como estudiante, yo fui practicante menor, practicante mayor por concurso en el Hospital de Clínica. En Córdoba Capital. En Córdoba Capital. Claro. Fui médico becario. Pero pará un poquito, a ver, para que la gente vaya buscando. ¿Te fuiste a estudiar con 17 años, 18? ¿Cuándo llegaste a Córdoba? Claro, a los 17 años. ¿Y te bancaba porque te bancaban tus padres o te bancaste vos con...? No, me bancaban mis padres. Por lo menos hasta el cuarto año, quinto año en que yo entré y era remunerado por concurso como en el Hospital de Clínica como practicante menor y luego practicante mayor. En aquella época, esto es interesante, existía el practicanato. Claro. Más aún, le voy a contar una anécdota. Había habido, que yo me enteré después, mi tío Emilio Fantín, médico, en aquella época los mandaban a Córdoba, ¿no es cierto?, al colegio de los jesuitas, hacían el secundario y después entraban a la universidad. En aquella época los estudiantes no se recibían, le faltaba un par de materias y no se recibían. ¿Por qué? Porque no existía ni el practicanato y menos la residencia médica, nada que ver. Para hacer la práctica, claro, para realmente estar en condiciones. Porque cuando volvían al pueblo, a la ciudad donde habían venido, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, vamos a ponernos en contexto, claro, en ese sentido. Es decir, no es como ahora que hay universidades en todos lados, digámoslo así. Entonces no se recibían. Y el tío Emilio también pasó lo mismo. Y entonces parece que los hermanos se empezaron a molestar. ¿Y qué pasa con Emilio que no vuelve? No parece, claro. Porque era llegar y abrir el consultorio. Claro. Y ahí se terminaba la historia. Claro. No. Y la práctica estaba en el hospital. Claro, en ese sentido. Ya cuando yo era estudiante, ya existía el practicanato, claro, ordenado como de dos niveles, lo que era menor y mayor. Claro. Ahora, y ahí cuando te recibiste, digamos que... porque y me recibí y... ¿Qué especialidad hiciste? Y al recibirme estuve un año como médico becario de la universidad. ¿Por qué? Porque fue de alguna manera un premio que nos dieron a los 10 mejores... ¿tuviste buenas notas, buenas calificaciones? Sí. Los 10 mejores promedios de la promoción, ¿no es cierto? Yo estaba en el quinto creo, lugar. Entonces nos dieron... ¿Y ahí tenías tiempo? ¿Ahí tuviste tiempo digamos, de participar en política o todavía no? ¿Apareció después la política? No. La política a mí empezó antes de los 17. No me digas. Claro. Yo estaba en quinto año. Eso, en San Francisco. Yo estaba en quinto año en San Francisco, en el año 55, mire qué año. Y Alejo Simo era el presidente de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, de la provincia de Córdoba. Después famoso dirigente de metalúrgico, sí, señor. Antibandorista, me acuerdo. ¿No es cierto? Muy amigos nos hicimos después, con los años. Y yo me afilié a la Unión, a la UES, ¿no es cierto? Una familia peronista, sin lugar a duda, mi padre lo era. Y fui secretario de Coordinación y Enlace. Mirá.
¿Pero en qué año? Claro. Fue en abril, Ahí. mayo del año 55. ¿Sabes todo lo que pasó en 55? Por eso te estoy diciendo. El 16 de septiembre. Por eso te digo, pero y después cuando te fuiste a Córdoba no se podía hablar, digamos. Claro. No, pero me ocurrió lo siguiente, que después del 16 de septiembre, con el cambio de autoridades y la Revolución Libertadora, la UES desapareció. Por eso te digo. Y no solamente la UES desapareció. Alguno también. Estaba todo proscrito, no se Exacto. podía hablar, ni mencionar a Perón, ni la figura. Por eso. Y yo me acuerdo siempre que, claro, se intervino todo. El Colegio San Martín, el doctor Ortiga, que era el director, fue separado. Y la pusieron, me acuerdo a la profesora de matemática, la doctora Mendoza, que era antiperonista, Claro, furiosa. seguro. Odontóloga era, el marido también. Y nosotros éramos clientes, mis padres se atendían ahí, inclusive yo. ¿Por qué le cuento esto? Porque yo estaba en quinto año y yo fui uno de los que hizo entrega de lo que tenía la Unión de Estudiantes Secundarios, que eran pelotas, raquetas, esas cosas. Yo venía bien, ese año no me iba a rendir absolutamente nada. Bueno, cuando me dan la calificación me habían puesto un 5 en matemática. No, ¿te castigó? ¿Usted se No, da pues cuenta? vos sabés lo que es. No, yo esto lo cuento para que lo escuche mucha gente, hasta dónde se llegaba. Sí, claro. Una mujer grande, ¿no es Claro. cierto? Más allá de sus ideas, tomarse una venganza con un alumno porque era de la Unión de Estudiantes Secundarios, bajarle la nota, pero le ocurrió algo. El general Aramburu, ¿no es cierto? Ese año decretó que todos se eximían con 5. No, Así que no le di el gusto, no me pudo tomar bueno, el examen. volvamos a Córdoba, porque ahí estaba todo proscrito, no se Bueno, podía hablar. quiero decir, porque Sí. vos me preguntás cuándo ¿Cuándo? empiezo mi actividad política. Está bien, pero claro. La inicié como dirigente estudiantil. Bien, y en la Y universidad en la universidad no, después... en la era casi, digamos, a escondida. En la universidad fue una actitud expectativa, Ajá. porque estaba la Federación Universitaria de Córdoba, Sí. antiperonista furiosa, ¿no es cierto? Como eso ya lo conocemos. Federación Universitaria de Córdoba, en la cual estaban Franja Morada, histórico, como en la actualidad radical, y estaba también el sector, no sé cómo es, el MUR, que era de izquierda, marxista, comunista, lo que le quieran llamar. Eran los dos sectores. Y apareció con el tema de la libre y la laica los sectores religiosos de derecha o que comulgaban, lógicamente, con la doctrina social de la Iglesia. Y levantó la bandera el humanismo y sobre todo el llamado integralismo. Yo observaba porque en esa historia, tanto ahí peronista no había de ningún lado. Claro. Y sucedió un hecho también, Ortega se habla del hombre y sus circunstancias, ¿no es cierto? Sí. Yo hablo también del azar y esas circunstancias. Mirá. Y me ocurrieron en la vida varias veces. Cuando estando en segundo año, yo me dedicaba al estudio, no me podía dedicar a otra cosa, ¿no es cierto? Por muchos motivos, porque Claro. había ido a estudiar, no había ido para... Resulta que también hubo un cambio muy virulento dentro de la universidad. claro. En el año 56, todos los profesores que había en la universidad y en la Facultad de Medicina, obvio, volaron todos. El decano Urrutia voló, y vinieron todos los contras, o sea, todos los profesores, ¿no es cierto?, que eran contrarios al justicialismo, al peronismo, Claro. en ese sentido. Y recuerdo que en segundo año estaba un profesor Moacé Despané, que era discípulo de Husay. Bastante difícil de por sí la materia, es la más importante del segundo año de medicina, y el profesor también, ¿no es cierto? Porque todas esas ventajas que había dado Perón,
Algunas se mantuvieron, como la gratuidad, ¿no es cierto? En lo que hace... Porque con la reforma del 18 entró la clase media. Con el peronismo entraron también los hijos de los trabajadores o de los obreros. Esto es así. Muy bien. Resulta que cuando eran mire, una cosa... Las vacaciones de julio, se le ocurrió que no había vacaciones de julio. A seguir estudiando. Y los muchachos se fueron todos a la casa. Nos fuimos todos a la casa. Lógicamente. Así. Pero imagínense que nos iba a quitar las vacaciones de julio. Cuando volvimos estábamos todos libres. ¡No! Y rendir libre fisiología era otra historia. ¡Apa! Era otra historia. ¿Qué empezó? La pelea. Ahí empezó. Huelga. Mirá. Automáticamente. Así que ellos mismos provocaron la... Ahí el tema... Y ahí empezaron a organizarse, digamos... Ahí ya empezó un tema bastante bravo porque los estudiantes, lógicamente, me acuerdo, hacían grandes asambleas en lo que estaba el decanato de medicina que estaba en Obispo Trejo, ¿no es cierto? Y recuerdo bien, el doctor Allende era el decano, y en la cátedra de química biológica hacíamos nuestras reuniones, nuestras asambleas. Así que ahí se empezó a... buscando de que nos reconocieran nuevamente y poder el estatus, digamos, seguir adelante como alumnos regulares. ¿Y lo consiguieron? No conseguimos, no, se agudizó. Terminamos tomando la facultad de medicina. Al otro extremo. Me acuerdo que le dije al doctor Martín Allende cuando llegó una mañana a las 9 de la mañana, doctor, lo siento, está tomada la facultad. Ah, ¿vos lo dijiste encima? Yo le dije. Ah, bueno. Dio media vuelta y se fue. A los 10 minutos estábamos arriba a los techos escapando porque cayó la federal, la policía. Claro, era así la historia. Claro. Estamos hablando de la historia del famoso barrio Clínica, de aquella época. Estoy hablando del año 58. ¿Cuándo se normalizó? 58. Claro, no, ¿cómo se normalizó? Sí. Tuvo que intervenir el rectorado de la universidad, porque no aflojamos nosotros. Ni aflojaba tampoco. Ni aflojó tampoco ellos. Entonces dividieron en dos la cátedra. Hubo dos cátedras de fisiología. La que siguió con el profesor Moisés Espané, y a nosotros nos pusieron por otro carril con otros profesores en ese sentido. Sí, aunque después cuando se tomó examen estaban los mismos, ¿no es cierto? Y en esa ocasión ocurrió un fenómeno muy interesante. ¿Qué pasó? Que los muchachos de la Federación Universitaria de Córdoba no nos apoyaban. ¿Por qué? Porque los profesores antiperonistas y la FUC antiperonista eran los amigos en la lucha contra el peronismo. Mirá vos. Y ahí emerge el integralismo. Con el inglés Willington a la cabeza, estudiante quinto año de medicina que después hizo psiquiatría, y después de 30 años atrás lo encontré en la Facultad de Medicina y me dice, ¿te das cuenta, Revilio? Nos volvemos a encontrar, soy el decano de medicina. No, y me dijo, un peronista. Y yo me le reí, le digo, bueno, me hice peronista, me dijo. Porque justamente yo, entonces ahí me integré al integralismo, que no era social cristiano. Ajá. Y Willington, justamente, que era la figura en medicina, con toda honestidad, me llamó un día y me dijo, Revilio, nosotros sabemos perfectamente que vos no sos de nuestro sector, vos sos peronista. Quiero decirte que no tenés ningún problema. Vení, sumate. Si vos estás con nosotros, no tenés ningún problema. Con el tiempo el integralismo, y eso lo puede expresar Raúl Cariñano, que también estuvo en el integralismo, cuando ya fue peronista. Después, con los años, pero en la época aquella en que nació el integralismo, fue en el año 50. Ahora, vos sabés que... años 1957. Bueno, te estoy diciendo la fecha, ¿eh? Ahora, yo te voy a traer un poquito, te voy a traer un poquito más acá,
porque podemos avanzar hacia el futuro, pero conociendo todas estas raíces, la historia, cómo fue mutando, cómo se fue pergeñando los distintos sectores, las distintas expresiones políticas en el país, que Córdoba tiene mucho que ver porque ha sido muy importante en la vida política argentina. Hoy todo esto no sirve en nada. Hoy aparecen de los repollos de todos lados cualquier candidato porque es lindo, mide bien, no importa cuál es su historia. Bueno, ¿cómo te sentís vos como...? Yo soy un intruso del siglo XXI. Yo soy un hombre del siglo XX. Usted también. Yo también soy del siglo XX, sí, claro. Entonces las reglas de juego, la forma de ver, de vivir, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XX, no hablemos de la primera, la segunda mitad del siglo XX es muy diferente a lo que estamos viviendo. Este siglo XXI que no ha terminado de coagular, sí, y que anda, no digo a la deriva, pero a los saltos, no en la Argentina, en el mundo. Ahora estamos hablando ya de otra cosa. Pero está todo indudablemente que uno se siente, primero, en la actitud de vivir un hecho fantástico que es la revolución tecnológica. Sí, imagínense que hace unos años atrás no teníamos ni WhatsApp, internet, no teníamos internet, ¿no es cierto?, de lo que estamos en estos momentos. Bueno, me acuerdo que yo era gobernador cuando aparecieron los primeros celulares. Los ladrillos, los famosos. Sí, exactamente. Entonces, usted me está planteando una situación que evidentemente nos llama a la reflexión en ese sentido, porque nosotros estábamos acostumbrados a salir, digamos, a bailar un minué y resulta que tenemos que bailar una salsa, es otra historia. Sí. Ha cambiado totalmente las reglas del juego, y en ese sentido está inmerso también la Argentina, y nuestra sociedad, con todas las crisis en la cual está atravesando. Bueno, pero ¿sabes qué me molesta a mí? Es que, a ver, lo dogmático, lo que fue por ahí la esencia de cada uno de los partidos, del radicalismo, del peronismo, de los demócratas progresistas, los socialistas, eso que era la esencia, que vos decís, bueno, yo estoy acá porque estoy identificado con esto. Eso desapareció, cualquiera se pone el rótulo, soy peronista, soy radical, el pragmatismo... No, yo le voy a decir algo más grave. Me voy a referir a la elección de hace unos días. ¿Usted no se dio cuenta que en toda la cartelera solamente un candidato he visto que se manifestaba francamente con el escudo justicialista? La candidata concejal del socialismo lo puso al intendente al lado, para que sepamos de que es el candidato del socialismo. Y el candidato de Perotti, los candidatos de Perotti, aparecía Perotti, para decirle, es el candidato del Frente de Todo, el justicialismo. No están las banderas, no están los escudos, no está la historia, pero que hemos borrado la historia. Ah, bueno, entonces aparece la confusión y aparece lo que usted está contando y expresando y que estamos viviendo en estos momentos, ¿no es cierto?, donde pareciera como que evidentemente hay una suerte de trasvasamiento y de transformación en todos los órdenes, no solamente el político, que nos lleva a un cambio que no todos lo tenemos claro, y yo creo que nadie, hacia dónde va. No ya los partidos políticos, que de acuerdo a la Constitución es la expresión, ¿no es cierto?, desde el punto de vista democrático, en ese aspecto de la política. Seguro. No es así, pareciera. Y sin embargo, estamos viviendo esas circunstancias. Y esto se expresa. Y últimamente, en una profunda crisis, que no lo vive la Argentina, lo vive toda Latinoamérica. Y yo le voy a contar algo. Hace 35 años atrás, siendo gobernador, en Ginebra yo estuve en las Naciones Unidas, charlando con los ministros, estaba entre otros Estracera, me acuerdo, y demás.
y le hice una pregunta: ¿qué visión tienen del futuro? Estamos en el mundo occidental, la Europa, la civilización y todo lo demás. El futuro es de Asia, me dijeron. Hace 35 años atrás. No se equivocaron. ¿Y no? No se equivocaron. Y le dije, de Latinoamérica, es una incógnita. Puede surgir como puede que no ocurra. Y lamentablemente yo creo que no ocurrió. Porque este problema de crisis que estamos viviendo, lo está viviendo toda Latinoamérica. Y basta con ver las situaciones que han ocurrido, que ocurren en Chile, en Brasil, en Colombia, definímelo rápido. Y le termino, ¿no? Sí. Y le digo, y África es el continente perdido. Bueno, pero entonces, a ver, ¿qué es lo que pasó? Estados Unidos siempre nos trató como el patio trasero de ellos y nunca nos dejó crecer porque las consecuencias le están pagando. Está bien, claro. Ahora primero sí. Pagaron las consecuencias de haber traído de esclavos a los negros que recogían en las orillas de África, ¿no es cierto? Y ahora están pagando las consecuencias de ser el patio trasero, Centroamérica y el resto de América del Sur. Usted vio el drama que está viviendo el límite de Estados Unidos con México, sí, frente, no ya mexicanos, sino frente a todo Centroamérica, a la cual la conozco por haber sido embajador en Nicaragua, el drama que se vive. Sí, y es cierto, pero yo digo para cerrar, porque ya nos quedan pocos minutos, el tema es, Estados Unidos pudo haber pensado en una gran América completa para contrarrestarlo de Europa, y no lo pensó, al contrario, prefirió ser ellos y su relación con el mundo a través del poder que tienen, y dejó que Latinoamérica, que podría haber sido un gran aliado estratégico hacia el futuro, así es, lo dejaron ahí en el paseo. Pero que las circunstancias ya no pasan por los estados, sino por las corporaciones. Lo que manejan el poder real. Claro, el poder real, usted lo dijo, son las corporaciones. Se nos fue el tiempo, pero quedó abierto para otra segunda. Otra así vez. Que vamos a pero recién estamos en el comienzo. Pero por eso te digo, queda otra versión más. Gracias por haber venido. No, al contrario, un gusto.